Tome su lugar, amado hermano, esta mañana. Aún estamos en el capítulo 6 de estas enseñanzas, amados hermanos, de preguntas y respuestas. Y hoy nos corresponde la pregunta número 22. Dale mi siguiente. La pregunta número 22 dice de la siguiente manera: ¿cómo se hizo Cristo hombre, siendo como era hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo fue que Él adquirió un cuerpo humano, siendo que es el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad? La respuesta es: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado. Esa es la respuesta, mis amados hermanos, a la pregunta. Y lo vamos a ver con todos esos textos de la palabra de Dios que están ahí. Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó un cuerpo humano, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero, de carne y hueso como el nuestro, como lo vamos a ver, con una mente racional, como nosotros, como lo vamos a ver, como la de nosotros, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado. Veamos la cita, la siguiente. Veamos los textos de la palabra de Dios, que dice así: sino que se despojó a sí mismo. Y hemos visto esos textos en Filipenses. Dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que nos dice la Escritura de la humanidad de Cristo. Se vació, se despojó con las prerrogativas que Él tenía de siendo Dios. Eso lo vimos en Filipenses 2 ya, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y Él, Cristo. Ahora, podríamos añadirle ahí, ¿con qué propósito? Bueno, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios respecta, para expiar los pecados del pueblo. Para eso, hermano. Él se hizo humano. La siguiente, amigo. Otra cita más. Y luego dice Lucas 1:27, 31 y 35. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá a ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, le dice el ángel. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La siguiente, una cita más. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, uno indiferente, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, dice la Escritura, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice el escritor. Primero de Juan 1:3-5 dice: y sabéis que Él apareció, Cristo, es decir, para eso vino, para eso se humanó, para quitar nuestros pecados, dice, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él los quitó. Ahora, nosotros entendemos una cosa de quitar. Quítame de esa cosa, quítame eso de ahí, por favor. Usted lo quita y va y lo pone en otro lugar, ¿no es cierto? Pero la palabra aquí, quitar, es quitarlo y llevárselo. Así que Cristo lo quitó de nuestros pecados y se los llevó. Gloria a Dios, hermano. Otro texto, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso es un texto interesante, también lo vamos a ver más detalladamente. Otro más, Lucas 2:52. Y Jesús crecía, literalmente, en sabiduría y estatura y en gracia con Dios y para con los hombres, como un niño normal. Creció. Él creció. Sabiduría, en estatura creció, en gracia para con Dios y para con los hombres. Todos estos textos que hemos leído, mis amados hermanos, nos muestran la manera milagrosa como Jesús nació, nos muestra el cuerpo humano que Él tuvo y nos lo muestra por lo que Él sintió y padeció. Nos muestra el cuerpo humano racional que Él tuvo y el milagro de su concepción. La siguiente, hijo. Así que vamos a ver entonces el milagro de la encarnación de Jesús, porque es un milagro. Dice que la sombra del Altísimo, y le dijo el ángel, te cubrirá. Y de esa manera Él fue concebido. Lo que vemos aquí, mis amados hermanos, no es otra cosa que el milagro de la encarnación de Cristo. El milagro de la encarnación. Muchos no pueden comprender este milagro, este gran poder que Dios manifestó en esa joven virgen, mis amados, pero era necesario que se realizara con un propósito. Por eso se le dio el nombre Jesús, porque habla de la característica del oficio de Cristo. Él salvará a tu pueblo de sus pecados. Eso es lo que nos habla del oficio de Cristo. Y yo sé, hermano, que nuestra mente finita en ocasiones no es posible entender todo esto, porque es un misterio para nosotros, pero es lo que dice la Biblia, que así fue. Es una semejanza a la matriz de Sara. Era una mujer estéril, su juventud era estéril, y llegó un momento en que se retuvo y ya su menstruación, si cuando estaba no pudo, pues era ya cuando se retiró su periodo, pues menos, y en su ancianidad menos. Pero sin embargo Dios abrió la matriz de una manera milagrosa. Lo mismo con Rebeca. Y nacieron ellos. Nacieron, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, hermano. Así que es un misterio todo ello, por la razón bien sencilla de que Cristo es la única persona, mis amados, en todos los siglos que vino al mundo
Cristo. Todos los seres humanos han sido engendrados por seres humanos, por el varón, que es el que engendra. Pero Jesús no fue el caso. No fue así. Y Él vino para cumplir una misión especial y única. Única. Para eso vino Él. Para muchos esto pues, puede ser causa de tropiezo en no entender, en no comprender a lo que Cristo vino. No lo aceptan, lo rechazan. Pero para nosotros, hermanos, como cristianos, es cuestión de fe. Fe absoluta en las Escrituras, que es lo que nos enseña eso. Y tú, Belén Efrata, dice Miqueas 5, de ti saldrá. Y ahí nació Cristo. Ahí nació en Belén. Para nosotros es cuestión de fe absoluta en las Escrituras, como la palabra de Dios, que no puede mentir. Y esperando algún día, mis amados hermanos, entender de una manera perfecta todo lo que Cristo nos enseñó. Todo lo que Cristo. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, dice, vendrá aquí. Vendrá aquí. Y el poder del Altísimo te cubrirá con sus alas, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La siguiente. Así que, mis amados hermanos, entonces podemos ver en primer lugar que Cristo tomó un cuerpo verdadero y una alma racional. Un cuerpo verdadero y un alma racional, como lo vamos a ver en las Escrituras. Un cuerpo idéntico a nuestro. ¿Cuáles son las características, hermanos? ¿O qué características tiene un cuerpo humano? ¿Cuáles son las características? ¿Qué características tiene un cuerpo humano? Creció, se cansa, se hace. Exacto. Tenemos nariz, orejas, cabello, a uno se les cae más cosas que a otros. Tenemos que huesos, la tibia, el fémur, la cadera, la espina dorsal. Tenemos huesos, músculos. Agarró a Ángel una pesa y se puso a hacer ejercicio. Y ahí está Ángel así. Y luego va y me presume, mira para cómo ves mi musculito. Tenemos músculos, nervios, venas, no sé cuántos kilómetros son si las venas se juntan, hermano. No recuerdo ese dato con exactitud, pero es impresionante. Es impresionante cómo la sangre recorre nuestro cuerpo por las venas. Es impresionante. Todo eso tenemos, nervios, venas, sangre, corazón, pulmones, cerebro, manos, dedos. Tenemos, hermanos, son características de un cuerpo humano. Pensamos, razonamos, no así los animales. Son características de un cuerpo humano. Jesús tuvo un cuerpo, igual que nosotros. Igual que nosotros, excepto sin pecado, pero tuvo un cuerpo. Un cuerpo que creció cuando se les perdió a sus padres, que estaban en el templo dialogando con los escribas. Era un preadolescente. Ahí estaba, creció. Y el texto dice que creció en esa sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Así que creció. Se cansaba, como lo vamos a ir viendo. El cuerpo de él se cansaba como el nuestro. O no me va a decir que no nos cansamos. Cuando andamos ahí trabajando, laboreando, llega un punto en que nuestro cuerpo se agita, se agota, se cansa. Experimenta el hambre y la sed. Cristo experimentó el hambre y la sed y al final murió en la cruz del Calvario. Un cuerpo real y verdadero, hermano, tuvo Cristo.
que los hombres en su tiempo, él lo vieron, Juan se recostaba en su pecho. Los hombres, Juan dice, lo que nosotros ojos vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, dice Juan en su primera carta, porque ellos lo vieron, lo palparon como verdadero. Los hombres de su tiempo vieron y tocaron, pero algunos que hicieron, lo hirieron de una manera cruel y lo despreciaron. Es lo que nos dice la Biblia. Por eso Juan dice en el Evangelio del capítulo 1, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan. Otro de los textos que leímos es Hebreos 2:14. Dice, por cuanto los hijos participaron de esa carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también nació igual a ellos, con un cuerpo humano, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo, él se cansó. Dice Juan, capítulo 4, versículo 6, dice, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Cansado. Se sentó ahí, dice, y era como la hora sexta, cansado del camino. Él se sentó. Y Lucas 24:39 dice, mirad mis manos. Les dice Cristo cuando resucitó, mirad mis manos y mis pies. Dice que yo soy. Les dice Cristo a los discípulos, yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y Lucas 24:39. Yo soy. No soy ningún espíritu. Un espíritu no lo puedes tocar. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos. Yo sí, tóquenme. Dice Cristo. Tóquenme. Cristo tuvo un alma racional, hermano, semejante a la de los hombres. ¿Qué significa eso? Que Cristo se entristeció, como lo vamos a ver ahorita. Cristo se alegró. Cristo se indignó, se enojó. Esa es un alma racional como la nuestra. Miren lo que dice Mateo 26:39, cuando Cristo está en el huerto del Getsemaní. Dice Mateo capítulo 26, versículo 38. Jesús les dijo a quienes, a sus discípulos. Acuérdense que está con los discípulos en el huerto. Él les externa lo que está pasando adentro. Les revela, abre el velo para que los discípulos entren y vean cómo es que Cristo se siente en sus emociones. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estoy triste. Y esta tristeza es hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo, estén conmigo. Jesús les dice eso. Así que Cristo, hermano, les dice abiertamente a Pedro, a Juan y a Jacobo que su alma estaba muy afligida. Y esa aflicción casi es al punto de la muerte, hermano. Y la palabra griega que se traduce por aflicción, perliupos, transmite la idea de estar rodeado, hermano, completamente de pena y de aflicción. Es como cuando una persona también sufre un golpe y está desorientado. Cristo estaba abrumado emocionalmente hablando, hermano. Emocionalmente hablando. La hora de angustia, podemos ver aquí que inundó la mente de Cristo, era tan intensa, amada iglesia, era tan intensa la hora de angustia que casi lo mata literalmente hablando. Casi lo mata literalmente hablando. Y la
Señor en su vida física, porque estamos hablando de la humanidad de Cristo. Estamos hablando de su persona como hombre. Esa aflicción, esa angustia física, estaba en peligro él. Dice hasta el punto de la muerte. Él les está diciendo en otras palabras, mi cuerpo está a punto de colapsar. La tristeza que siento en mi corazón, la pena que siento en mi alma, es de tal manera, les dice que estoy a punto de morir. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, como humano. Mis amados hermanos, una cosa es cierta, literalmente hablando. Cristo hubiera muerto literalmente en el Getsemaní de no haber sido por la intervención de Dios, de su Padre. Si Dios no interviene, Cristo, amada iglesia, Cristo se muere en el huerto por lo que Él estaba experimentando. Dice el pasaje paralelo del Evangelio en Lucas 22:43 que ahí Dios envió un ángel para fortalecerlo. Ahí, Lucas 22:43. Dios envió un ángel, hermano, para fortalecerlo, de modo que Jesús pudiera proseguir camino hacia una angustia mayor todavía, como la muerte de la cruz. Ahora, yo quiero que noten una cosa. Dice Lucas 22:43 que un ángel enviado por Dios para fortalecerlo. ¿Hasta qué punto se humilló Cristo? Un ángel que Él mismo creó, Él mismo lo hizo, vino a consolarlo a Él. Que también no es cierto, ¿no? Un ángel, hermano. Un ángel vino y lo consoló de no haber sido. Por eso, Cristo se hubiera muerto. Pero Dios lo fortaleció. Y Lucas, hermano, los escritores no paran, eso me gusta, porque no paran en escribir, en hacerle ver a usted cómo Cristo en su humanidad se sentía. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se da cuenta? Dice, estando en agonía, desorientado por la carga emocional, intensamente, su sudor eran como gotas grandes, como grandes gotas de sangre. Hermano, esto es lo que se conoce, hablando médicamente, como hematidrosis. ¿Qué significa la hematidrosis? Cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y se mezcla la sangre con el sudor. Eso es lo que es la hematidrosis. Cuando los vasos, hermanos, capilares se revientan y se mezcla con el sudor. Pero se revientan por la tensión, el estrés, la depresión que se genera en el individuo. Es por ello que los evangelistas no ahorran palabras, hermano, para que nosotros entendamos el sufrimiento físico que Cristo sufrió en el huerto de Getsemaní. Por la copa que tenía que beber, su alma santa retrocedía, hermano, hacia esa copa, la copa que tenía que beber, la ira de Dios, por causa de nuestros pecados. Por eso dice Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Por eso la Biblia dice que Él es fiel, y este fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermano, lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la agonía, sabe por experiencia propia. Entonces vemos nosotros
aquí en este texto que el alma racional que tuvo Jesús como nosotros, vemos que Él se entristeció. Estuvo triste. Pero no solo eso, hermano. En segundo lugar, nosotros podemos ver cuando Cristo se alegró en la misión de los 70. Allá en Lucas capítulo 10, versículo 21. Él les dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu. Se alegró, emocionalmente hablando, estaba contento y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Él está contento. Viene la visión de los 70, empiezan a narrar cómo les fue en toda la evangelización. Están emocionados y Cristo se goza. Cristo se goza. Porque escondiste esto de aquellos que se dicen doctores de la ley, aquellos que se dicen sabios, y sin embargo, se la diste a estos niños. Se alegró, hermano, pero también se enojó. También se indignó. Hablando humanamente, se indignó. Dice Marcos, capítulo 3, versículo 5, hablando del hombre de la mano seca. Dice, entonces mirándolos alrededor, a los fariseos, a todos los líderes, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Inmediatamente. Y la palabra enojo, hay que se traduce, implica una indignación profunda. Y él se enojó, se molestó por la dureza. Jesús estaba indignado, hermano, entristecido por la dureza de los corazones de estos hombres que se decían los doctores de la ley, los pastores de Israel. Estaba entristecido, molesto. Un hombre tenía la mano seca. Este hombre no podía moverlo, no podía usarlo para el trabajo, no podía hacer nada, estaba inutilizado. Pero la palabra de Dios, de Cristo, hermano, es tan poderosa que tiene el poder para sanar. Le dijo al hombre, extiende tu mano, él extendió y quedó completamente sana por el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano. En todos los evangelios, hermano, usted va a notar una cosa. En los 4 evangelios, que Cristo, mis amados, nunca parece enojado con los publicanos ni con las prostitutas, rameras. Nunca parece enojado con ellos, sino con aquellos que deberían ser la luz, como eran los líderes religiosos. Jesús dice era amigo de pecadores y publicanos. Comía con ellos. Estaba con ellos. ¿Saben por qué Jesús estaba enojado y entristecido con estos soberbios y orgullosos fariseos? Estaban enojados, Cristo enojado, porque ellos se creían las estrellas del club de la santidad. Eran los líderes religiosos, los teólogos de su época, los pastores, la Gestapo de la santidad, así como la Gestapo, que era un grupo que tenían los nazis para descubrir quién era traidor o quién no. Estaban ahí para investigar y cumplir su cometido. Así los líderes eran los Gestapo de la santidad, que estaban en el acecho de Jesús esperando a que hiciera algo malo. Mira, tus discípulos comen con las manos sucias. Y mira, estaban ahí nomás al acecho. Eso era la Gestapo de la santidad del pueblo. Y con su legalismo estaban alejando a los hombres de Dios y de la verdadera santidad. Por eso Cristo les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y cielo para hallar a un prosélito, y una vez que lo encuentras, los hacen 2 veces hijos del infierno. Le dijo Cristo. Wow,
Hermano, Cristo fue un hombre tan completo como lo somos usted y yo. Un verdadero hombre, pero sin pecado. A veces nos indignamos, ¿no es cierto? Nos enojamos. A veces nos entristecemos, nos deprimimos, lloramos, también nos alegramos, ¿no es cierto? ¿Cristo pasó lo mismo? ¿Fue igual con él? Ahora, ¿cómo fue que Cristo vino al mundo? Bueno, la Biblia nos enseña, hermano. La Biblia nos muestra y nos enseña, y nuestro catecismo también, como lo hemos estado viendo, la segunda mejor, que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Fue lo que le dijo el ángel de Lucas. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos el anuncio y la concepción de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir, hermano, que el poder infinito del Espíritu Santo pudo formarse en el seno de una mujer pura, pues ella era virgen, un bebé puro y santo. Ella era virgen. Y cuando dice santo, el santo ser que nacerá, significa que él no tuvo pecado original como nosotros, porque no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. Por el hecho de ser obra del Espíritu Santo y no de un hombre pecador. Me encanta lo que dice Spurgeon. Dice: no habría de otra manera en que pudo haber nacido. Dice, no existía otra. Porque si hubiera sido de un padre pecador, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese humano como nosotros. Dice, pero no por hombre, para que no fuese pecaminoso. Me encanta. Y tiene toda la razón. Dice, él nació de una mujer para que fuera humano, para que sintiera, tuviera lo mismo que nosotros. Dice Spurgeon, pero no de hombre, para que no tuviera pecado como tenemos nosotros. Ahí vemos nosotros el anuncio. Así fue el anuncio por un ángel en aquella doncella y buena religiosa, buena mujer, dispuesta siempre a hacer la voluntad de Dios, como dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, era necesario que Cristo naciera sin pecado por dos razones. Era necesario por dos razones. La primera, porque su naturaleza humana, la que él tenía que subsistir unida a su naturaleza divina, como el Hijo eterno del Padre. Debían estar las dos unidas. Dos naturalezas en una sola esencia. Dos naturalezas. Si hubiera tenido pecado, pues eso, hermano, hubiera sido imposible. Porque lo santo y lo profano no se mezclan. Yahvé Abiú y Nadab, cuando ofrecieron fuego extraño, los consumió, los mató el fuego de Dios. Era imposible. Así que era necesario, mis amados, por dos razones, que nuestro Redentor naciese sin pecado. Dijimos que la primera, porque su naturaleza humana tenía que subsistir unida a su naturaleza divina como Hijo eterno del Padre. La segunda, porque había de ser ofrecido el sacrificio por los pecados del mundo.
hubiera estado con pecado, hubiera sido imposible. Por eso era necesario que naciera sin pecado. Por eso a nosotros. Y este sacrificio, hermano, tenía que ser sin mancha ni contaminación, como lo dice la Biblia. Tal como era representado en el Antiguo Testamento en los sacrificios de animales que se ofrecían en aquel entonces. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cuando el sumo sacerdote, Aarón, iba a ofrecer sacrificio, primero él lo hacía por él mismo y luego por el pueblo. Pero este nuevo sumo sacerdote no tuvo necesidad, porque él era santo, inocente y sin mancha y apartado del mal. Él fue ofrecido una vez y para siempre. Y la resurrección de Cristo es prueba de que Dios aceptó el sacrificio. Y dice primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuisteis comprados, fuisteis redimidos del mercado de esclavos, dice la cual, ese rescate dice, la cual dice, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice Pedro, tú fuiste rescatado, fuiste comprado, tú estabas en el mercado de esclavos, estabas siendo subastado, ofreciendo. ¿Y sabes por qué estabas ahí? Por tu vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres. Pero tú fuiste comprado, pero no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Oh, hermano, bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por ese plan tan hermoso, por el cual su Hijo pudo venir al mundo sin pecado y dispuesto a ser sacrificado en la cruz por los pecados. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante parte tomó? ¿Dónde? En la encarnación misteriosa del Redentor, el Espíritu Santo. Por obra. Bendito sea nuestro amantísimo, hermoso, compasivo Salvador. Cordero sin mancha, dice la Biblia, que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Él, que por su santidad y su justicia pudo ofrecer al Padre un sacrificio completo, perfecto, único por cada uno de los que estamos aquí. Si hubiera sido de nuestras vidas, si Él no hubiera muerto por nosotros. Aquella promesa que se dio en Génesis 3:5. Tú le vas a herir en el calcañar, pero Él te va a dar en la cabeza. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Él por ese amor por mí, por ese amor por usted. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, amada iglesia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Amén. Gloria a Dios. Cristo murió por nosotros. Lávame, Señor Jesús, en tu sangre. Decía, hay un canto y hermoso. Lávame. Límpiame con esa preciosa sangre. Dice el escritor de los Hebreos, si la sangre de los machos cabríos, de los toros, santificaba al pueblo, esa sangre, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia de obras muertas? ¿Cuánto más? Si la sangre de los toros tenía ese poder, ahora imagínate la sangre de Cristo. Wow. Podemos decirle, límpienos con tu sangre, bendito Emmanuel. A mí, pecador miserable, sin más esperanza que tu amor incomparable. Gloria a Dios. Hermoso nuestro Dios. Hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial y viviremos y reinaremos con Él por toda una eternidad. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, ¿qué es lo que dice, hermano? Regrésate a la pregunta, amigo. Nuevamente, la pregunta. Ahí está. ¿Cómo se hizo Cristo hombre? Siendo como era hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero, como el nuestro, y un alma racional que sentía, se cansaba, lloraba, se enojaba, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació. Más sin pecado. Amén. Gloria a Dios. De esa manera, mis amados hermanos, Cristo se hizo hombre. De esa manera, el Verbo de Dios se hizo hombre. De esa manera, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Un hombre con las características que nosotros tenemos. Solamente una diferencia, Él no tenía pecado. Pero todas las características Él las tenía. Lloramos, Él lloró. Nos enojamos, Él se enojó, pero su enojo es diferente al nuestro. Gloria a Dios. Nos cansamos físicamente, Él se cansó. Estamos en ocasiones sumidos en dolor emocional, deprimidos emocionalmente. Cristo también lo estuvo. Cristo también lo estuvo. Por eso Él nos comprende. Por eso cuando decimos o escuchamos personas decir, es que nadie me comprende, no, hay uno que te comprende la perfección. Amén. Solo Dios. Mejor que nosotros mismos. Y ese es a través de Cristo Jesús. Por eso el escritor a los Hebreos una y otra vez nos dice en su libro capítulo 4 que nos acerquemos al trono de la gracia libremente, porque ahí vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar socorro, vamos a encontrar auxilio, vamos a encontrar respuesta en el trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que uno que fue tentado en todo, pero se le cansa, pero sin pecado. ¿Eso se entiende? Así que de esa manera, hermano, Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre. De esa manera tuvo un cuerpo verdadero, de esa manera tuvo un alma racional, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, y más